Y un tema que está muy ligado al asunto de la queja es la instalación del Tribunal Permanente de los Pueblos en México. El día viernes pasado se realizó el evento de instalación de este importante tribunal en las instalaciones de la ciudad universitaria, en el auditorio Alfonso Caso, a donde se presentó la integración de este tribunal importante. Y el día de hoy tenemos la presencia aquí de la compañera Simona Fraudatorio. Ella es secretaria de la presidencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, y también contamos con la presencia del compañero Andrés Barrera, que es garante del mismo tribunal. Y para informarnos de cuáles son los objetivos y las tareas de este Tribunal Permanente de los Pueblos en México, le vamos a ceder el uso de la palabra a la compañera Simona Fraudatorio. Adelante. Muchas gracias y buenos días a todos. Yo estoy aquí en representación del Tribunal Permanente de los Pueblos, que es una institución que tiene sede en Italia, en la Fundación de Elio Basso. Elio Basso era un jurista italiano, un político italiano, que ha sido muy importante en la historia italiana y como parte de la constituyente en Italia, y fue el que elaboró el artículo 3 de la Constitución italiana, que dice, y creo que es muy importante también para entender por qué nació el tribunal. El artículo 3 de la Constitución italiana dice que el Estado italiano tiene que quitar todos los obstáculos para que los ciudadanos puedan acceder a sus derechos y poder hacerlos efectivos, poderlos practicar. El Tribunal Permanente de los Pueblos nació en 1979, después de una experiencia muy importante de otro tribunal de opinión que se desarrolló acerca de las dictaduras de América Latina. Ese tribunal Russell II nació en los años 70 para entender cuáles eran las causas de las dictaduras en América Latina. Y se empezó a descubrir que detrás de estas dictaduras habían muchas razones económicas que la habían causado. El trabajo del Tribunal Russell se concluyó con una petición de parte de todas las víctimas de las dictaduras de crear una tribuna permanente que acogiera las demandas de reconocimiento de la identidad de los pueblos y de su reivindicación frente a violaciones cometidas por parte de los estados. Es así que nació la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, que es la Carta Constitutiva del Tribunal Permanente de los Pueblos, y que nació como derecho complementar al derecho internacional, que por la primera vez reconocía los derechos de los pueblos como derechos fundamentales de los derechos humanos y los estados como posibles actores que podían llevar adelante una lucha contra sus propios pueblos. Es así que empezaron una cantidad de experiencias que nosotros llamamos sesiones, que se realizan como un verdadero tribunal, es decir, con jueces y testigos, y se terminan con un pronunciamiento que nosotros llamamos sentencia, y cada sentencia son utilizadas como herramientas de reivindicación también jurídica de parte de los pueblos que actúan o se afirman como víctimas a lo largo de todas las sesiones que se han desarrollado. Hubo unas primeras sesiones, sobre todo en los años 80, que servían para reivindicar un derecho a la autodeterminación de los regímenes coloniales. Luego hubieron sesiones que se dedicaron al reconocimiento de la autodeterminación interna y externa, como por ejemplo la sesión sobre Guatemala o sobre El Salvador, la sesión sobre Nicaragua, sobre Afganistán, etc. Y a finales de los años 80 se empezaron a desarrollar sesiones específicas que analizaron la relación entre la economía y los derechos, es decir,
cómo las políticas económicas neoliberales iban afectando los derechos de los pueblos. Hay muchas sesiones que podría quizás destacar. En ese sentido puede ser muy importante, por ejemplo, una sesión sobre el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, o sesiones sobre las violaciones de los derechos de los trabajadores en la industria indumentaria que se realizó en el 1998. Es importante también destacar otras dos sesiones, una sobre empresas europeas en América Latina, que ha sido bastante reciente y que se ha realizado desde el 2005 y 2010, y una sobre Colombia, que se realizó entre el 2005 y 2008. La sobre Colombia fue una análisis específica sobre cómo actúan los diferentes actores de la política económica neoliberal en la violación de los derechos de los pueblos. Se pudo reconstruir el modus operandi de las empresas y sobre todo se pudo reconstruir la responsabilidad de los estados en las diferentes violaciones que se iban cometiendo, que eran violaciones de derechos civiles y políticos y de derechos económicos y sociales, que se cometían en su conjunto. Colombia fue un verdadero laboratorio fue considerado por el tribunal como un verdadero laboratorio de violación de los derechos humanos fundamentales y también de reivindicación de parte de los pueblos de sus derechos. Eso creo que ha sido muy importante, toda esta experiencia, para llegar a aceptar el caso México. El caso México, México ha sido encontrado por parte del tribunal en la sesión sobre empresas transnacionales en América Latina, por lo que se refiere, empresas europeas, por los que se refieren a diferentes casos, como por ejemplo el caso de la Unión Fenosa, por lo que se refiere a la electricidad, por ejemplo el caso del Aguas de Barcelona, que las dos son empresas españolas que actúan en diferentes países de América Latina y que ya demostraron un régimen de violación a los derechos humanos muy importante. En el mes de febrero del 2011 llegó a la Secretaría del Tribunal y a la Presidencia una petitoria de parte de una plataforma social mexicana muy bien articulada, que demostraba el régimen de impunidad y sobre todo la cantidad de violaciones que se están cometiendo en ese país. Así que se empezó a hacer todo un trabajo de evaluación de parte de los jueces del tribunal para entender cuáles son los mecanismos de impunidad y para entender cómo es posible que el Estado mexicano tenga dos caras, una que es una cara de respeto de los derechos humanos y de efectividad de la democracia, y una que es la interna, que conocen todos los actores sociales que están llevando adelante este proceso de reivindicación, que va a negar ya el papel del Estado en la protección de los derechos humanos. Así que la semana pasada, como ya ha sido dicho, se presentaron las diferentes demandas, los diferentes grupos presentaron una demanda y el tribunal aceptó realizar una sesión en México para analizar los mecanismos de impunidad, analizar cómo se desarrolla la violencia en ese país y cuáles son los actores y los responsables. Esa sesión va a ser un trabajo muy largo de diferentes años, que va a terminar en el 2014 y se va a desarrollar a través de la profundización de algunos temas que son todos interconectados entre sí y que toman parte de la misma narración de violación de los derechos humanos. Hemos decidido realizar una audiencia sobre guerra sucia y libre comercio, otra sobre trabajo, donde vamos a analizar las violaciones de los derechos laborales en este país y los vamos a visibilizar, y teniendo en cuenta también la violación de la Constitución y de los tratados de la OIT que México ha ratificado,
Vamos a realizar otra audiencia sobre maíz, otra sobre destrucción ambiental, otra sobre comunicación, otra sobre feminicidio y otra sobre migración, que son todos elementos que toman parte de los efectos de la aplicación del libre comercio en este país. Yo no me puedo pronunciar sobre los resultados porque ese es un trabajo que va a llevar adelante, que van a llevar adelante los jueces del tribunal, que son los expertos que van a calificar jurídicamente todas estas cosas. Entonces solo puedo decir que ha sido importante también para el tribunal reconocer el caso México como uno de los casos fundamentales para entender cuáles son las implicaciones del libre comercio de los países, y que es un caso que no puede ser considerado aislado porque puede ser un ejemplo para entender esas prácticas en muchos países y no solo en México. Gracias. Muy bien. ¿Quieres agregar algo, no? Bueno, entonces vamos a abrir las preguntas y respuestas con respecto al tema de la queja y lo del TLC, y vamos alternando las respuestas. Compañeros de los medios. Nada más, Humberto, ¿cuánto tiempo se puede llevar para que haya una resolución en cuanto a la queja del SME? Para que haya, al final de cuentas, una posible resolución. Bueno, en principio, la Oficina Nacional Administrativa de Canadá, que es la sede que vamos a visitar en el curso de la semana, tendrá por conocida la comunicación del sindicato y posteriormente ellos tendrán que darle admisión, ¿no? Reconocer la comunicación, admitirla, y a partir de eso arranca todo un proceso. Eso puede llevar un mes. Compañero. ¿Nos podría precisar con qué congresistas se piensa que tiene ya, digamos, la agenda? Muy bien. En el caso de Estados Unidos, ¿tú podrías contestar? ¿Con qué congresistas? Sí. Bueno, se van a reunir con los congresistas esta conferencia que es el planteamiento del que trata sobre los internacionales y la violencia nacional, y adentro que trata sobre las cosas que existen a través de En el caso de Canadá tenemos agendadas reuniones, no tenemos los nombres, pero nosotros estaremos boletinando a los medios desde allá las actividades del sindicato. En cuanto nosotros realicemos ese encuentro, les informaremos por las vías conocidas de con quién nos reunimos, qué temas abordamos y cuáles fueron las conclusiones de estas entrevistas. Es un hecho. En Washington. Sí, es un hecho porque han sido agendadas, primero gestionadas por los sindicatos de Estados Unidos y Canadá que respaldan la queja, y agendadas por las comisiones que ya se mencionaron.